Muy queridos y queridas hermanas y hermanos de la comunidad de charlas bíblicas, esta hermosa comunidad que hemos estado participando durante casi 5 años y medio. Los saludamos y les damos las muy buenas noches a todos ustedes. Desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en México, este 17 de mayo del 2023, saludamos a todos nuestros hermanos que se conectan a través de este medio de transmisión, que es a través de Facebook, a todas las comunidades de habla hispana en América y en Europa y en España y en sus islas, en el Caribe. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan en el Caribe y en sus islas, a nuestros hermanos que nos oyen también y que se conectan para la transmisión en Centroamérica. Les mandamos un fuertísimo saludo a todos nuestros queridos hermanos de Sudamérica, de Estados Unidos y Canadá. También saludamos a nuestros hermanos, a los que nos oyen en Europa y en sus islas. También los saludamos, y a los que nos escuchan en Alemania, también mandamos un fuertísimo saludo. Asimismo, a todos nuestros queridos y amados hermanos connacionales que tienen a bien conectarse y comunicarse con todos nosotros a través de este medio. Reciban las muy buenas noches en esta noche de miércoles de charlas bíblicas. Igualmente, queridos hermanos, saludamos a las páginas que retransmiten estos programas de charlas bíblicas. Agradecemos la ayuda por todos ustedes en retransmitir, y saludamos a la página de Solo Escritura para América Latina y Estados Unidos de Norteamérica, a la página Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para América Latina, Estados Unidos y algunas partes de Europa, al grupo Teteleste en Chile, también saludamos, y a los que nos ayudan a retransmitir desde sus perfiles personales en Venezuela, en México, en Argentina, en Perú y en Chile. Reciban un fuertísimo saludo a todos ustedes, queridos hermanos. Saludamos también a los que colaboran en la transmisión y en la difusión y en el trabajo que tenemos a través de esta plataforma. A nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México, lo saludamos, le mandamos un fuerte abrazo, y a nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina. Hermanos, reciban un cordial saludo. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Ya está por aquí nuestro querido y amado hermano, el doctor Roberto Islas Montes, alias el jefe. Querido jefe, ¿cómo está usted? En gracia y justificado, saludándolos, Amén. hermanos, bendiciones a todos. Veo que prontamente ya se han conectado. Ya veo a 8 que se han conectado con nosotros, a 4 o 5 que ya nos han mandado saludito. Veo en primer lugar a Emma Castillo. No, perdón. Antes veo a Elber Prada Gómez, luego a Emma Castillo, luego a Raúl Blondel, a Javi Arroyo. Él es de Jutepec, es con Nacional, siempre se me olvida, Sí, es de Jutepec, ¿verdad? Veo Morelos. a, ¿quién más veo? Nada más, creo que nada más son los únicos que alcanzo a ver, no sé si haya más que nos han mandado mensaje, aunque ya ahorita van 9 que se conectan rápidamente, acabando de empezar el programa. Bendiciones, hermanos. Pues ya estamos en un programa más, a la mitad del mes de mayo, hermano. Pues vamos a seguir platicando sobre este tema tan extraordinario y tan abundante, ¿no? Que, que hemos venido platicando con ustedes, y ya estamos prácticamente pues en la parte central del tema, muy importante. Hemos venido diciendo algunas cosas que son esenciales para el tema como tal.
Ya saben ustedes que estamos hablando de la justificación y que como parte de los saludos que tenemos de todos nuestros hermanos a través de este programa, ya la gran mayoría nos saluda diciendo que están en gracia y justificados. Y bueno, esa palabra de en gracia y justificados, entendiendo que la justificación es parte de esa gracia, inmerecida, esa gracia que el Señor nos dio. Hablando de la justificación, pues hemos sostenido que es un tema jurídico, que es un tema legal, que es una declaración que el Señor hace formalmente por sus elegidos, a tal grado que hemos platicado, que tenemos expresiones extraordinarias en la Escritura que refieren a esto, ¿no? Como aquello que comentábamos, que veíamos en las parábolas, como dice entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos oiga, y hemos dicho que cuando se refiere a los justos, son aquellos a los cuales el Señor ha declarado justicia, los ha declarado justos, que es el primer paso para pasar de muerte a vida, como ese gran milagro que tenemos en la Escritura, y veníamos hablando de estos elementos esenciales en el tema de la justificación. Adicionalmente, decíamos que la justificación tiene un elemento inseparable de ella, y este elemento inseparable es la fe. La fe que el Señor nos da, la fe que el Señor provee para sus hijos, es aquella fe que nos justifica y que nos salva. Y hablamos de dos momentos de la fe. Hablamos del origen de esta fe, que veíamos por ahí algunos textos pues solamente por citar Gálatas 2:16, veíamos este punto donde veíamos el autor, el origen de la fe, pero también nuestro hermano Roberto señalizaba un aspecto también muy importante, que es que una vez dada la fe, en primera, pues esta fe no va y viene, sino que el Señor nos la da, y entra una fe, como decías, la palabra que utilizabas era una fe en movimiento, ¿verdad, mi querido Robert? Sí, dinámica. Una fe dinámica, una fe en movimiento, una fe que se ejerce durante la vida del cristiano o durante la vida de los justos, ¿verdad, hermano? Porque tenemos justos también en la Escritura y vemos esas grandes enseñanzas del Señor Jesús, ¿no? Como dice tan extraordinariamente, como lo acabo de decir, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y estos justos son aquellos a los cuales se les ha declarado justicia. Y es muy importante cómo el Señor, desde los evangelios, empieza a hablar de esto. Empieza a hablar de estos justos y de esta justicia que vemos ya no de manera tan velada quizás como a veces creemos, sino de manera muy puntual, que posteriormente la tenemos extraordinariamente desarrollada por el apóstol Pablo. Entonces, hay dos elementos importantes en todo esto. Un elemento que es la declaración de justicia, pero nunca separada de la fe. Nunca separada de la fe. Ahí está esa declaración de justicia que el Señor pues enseña, y yo no sé en realidad, Robert, tú me podrás decir, yo no sé en realidad si esta cuestión de la justificación de la fe destapada, ahora sí que con un hecho histórico importante donde Dios, moviendo los hilos de la historia, se encontró, no sé si oculta o de qué manera podríamos decir que esta enseñanza, esta doctrina sobre la justificación
estuvo, pues oculta o limitada, por así decirlo, durante toda la Edad Media, hermano, que son alrededor de 1000 años, y que posteriormente Lutero la destapa de manera extraordinaria, para la iglesia. Y bueno, hay muchos eventos extraordinarios a través de la Reforma con Martín Lutero, que podíamos decir que parte de la enseñanza central, de la Reforma es la justicia, la justificación por la fe. Y que bueno, al día de hoy pues la tenemos plenamente entendida y desarrollada por muchos personajes, de la iglesia propiamente, y que también ha sido poco predicada y poco desarrollada en la iglesia. Pero vemos que esta fe está en movimiento. Esta fe es dinámica, esta fe es la que nos va dando todo lo que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos en ello, con su participación en estos casos puntuales, con sus retransmisiones, con todo esto, hermanos, que vemos que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Y bueno, otro elemento fundamental, creo yo, que hemos puntualizado, es el hecho de que los autores, y esto es muy importante porque la validez que hay sobre el Antiguo Testamento está dada por los autores del Nuevo Testamento. Es decir, esta palabra inspirada y soportada en algunos aspectos fundamentales los tenemos expresados con citas al Antiguo Testamento por autores del Nuevo Testamento, por escritores del Nuevo Testamento, y esto es extraordinario. Si ustedes me permiten, hermanos, les voy a leer una porcioncita de Pedro, donde dice lo siguiente, porque lo que señalamos nosotros la semana pasada es una cita puntual de Habacuc hecha por Pablo y por el autor del libro de los Hebreos. Y dice Pedro, de manera pues puntual, dice: los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros inquirieron y escudrillaron diligentemente acerca de esa salvación, indagando a quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual ¿Dónde estás padecía. leyendo, Armando? Estoy leyendo Primera de Pedro 1:10, Robert. No, para que los hermanos tengan la cita, porque no lo dijiste. Sí, perdón. Estoy leyendo Primera de Pedro 1:10 al 12 y vuelvo a referir. Dice: los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros, inquirieron y escudrillaron diligentemente acerca de esa salvación, indagando a quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual precedía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, servían a las cosas que ahora fueron proclamadas por medio de los que anunciaron la buena noticia por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las que los ángeles anhelan fervientemente mirar. Y bueno, leíamos el texto de Habacuc de manera contundente, por así decirlo, y señalábamos el texto de Habacuc 2:4, que es citado en esta gracia, vamos a decir, que el Señor estaba profiriendo para nosotros, para vosotros, como dice Pedro. Dice: pero el justo de mi fe vivirá, de manera extraordinaria. Entonces, quien le da validez en realidad a todos estos textos proféticos
quien le da su autoridad a todos estos textos proféticos son los autores inspirados del Nuevo Testamento. Entonces, todos estos elementos que están ahí puestos, que pues los he resumido en muy poquito tiempo, son los que están moviéndose ahorita en este tipo de presentación que estamos, o en este tipo de charla que estamos haciendo para todos ustedes, queridos hermanos. Y un aspecto importante que vamos a trabajar el día de hoy, ya Robert me dirá sobre dónde le vamos dando, es sobre estas citas propiamente, que la semana pasada, de alguna manera, muy rápidamente las leímos, y son la cita de Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Son las citas que hacen o que apuntan directamente a esto que acabo de leer, que como dice justamente Habacuc, el justo de mi fe vivirá, y que bueno, lo acabamos de leer en Pedro, donde dice Pedro, que la verdad me llena de gozo oír estas cosas, dice Pedro acerca de los profetas, en Pedro 1:10, los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros. ¿Qué opinas, Robert? Pues es una cita muy importante. Digo, la trajiste a colación, pero es un texto muy, muy bonito que habla pues de este enlace que hacen ellos y solamente ellos del Antiguo Testamento con el Nuevo. Y más que enlace, digamos, la actualización novotestamentaria sobre el Antiguo Testamento. Y pues sí, el asunto de la gracia extraordinario porque ellos vivían bajo la ley, pero sabían que iba a haber una gracia y la buscaban diligentemente tratando de saber a qué cosa era eso, ¿no? Que Claro. estaban en otro sistema, estaban bajo la ley y y les anunciaban dos cosas. Ahí en el 11 que tú leíste dice, anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, y yo creo que rapidísimo a todos nos brincan los textos de Isaías, Jeremías y los Salmos, ¿no? Salmo 2, por ejemplo, Isaías, bueno, Isaías y Jeremías que prácticamente hablan de los padecimientos y sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, ahí es donde entraría precisamente el texto de Habacuc, porque una de las glorias que vienen pues es la justificación por la fe sola. Es una consecuencia de los sufrimientos y de los padecimientos de Cristo aquel día en aquella cruz. Claro. Llagas tras llaga que le hicieron y una lanza que lo atravesó y la flagelación que sufrió de 40 azotes menos uno y la corona de espinas que le penetró el cráneo y que lo hacía sangrar y cargando la cruz en esas condiciones. Bueno, todos esos sufrimientos que estaban profetizados y que aquí los reconoce el apóstol Pedro, iban a traer un fruto maravilloso, que aquí él mismo lo llama las glorias que vendrían tras ellos. No sé cómo diga el original, pero debe ser extraordinario la forma en cómo lo diga. Y bueno, uno de esas glorias que vendrían tras ellos, todo esto forma parte de la gracia. La gracia es, digamos, el elemento mayor, ¿verdad? Porque la gracia es pues el don inmerecido de Dios hacia nosotros, es todo lo que recibimos, o sea, entre tantas cosas o entre una de ellas, pues la justificación por la fe, ¿no? Y esa es una de esas glorias que vendrían tras ellos, la salvación plena, la perseverancia de los santos, la salvación ya definitiva y futura, la resurrección, etcétera, todo lo que ya el Nuevo Testamento nos ofrece como, pues nosotros siempre los hemos llamado las bendiciones, pero en realidad aquí Pedro llama las glorias que vendrían
tras ellos, y particularmente después del sufrimiento y la muerte y resurrección del Señor. Sí, y un hecho, bueno, un hecho importante que bueno, de manera muy, muy frecuente me viene a mi cabeza es que me rebota constantemente a mi cabeza es el momento histórico que vivimos nosotros, y estoy hablando de, pues de nosotros hoy, 17 de mayo del 2023, que nos permite dimensionar todas estas cosas, porque el marco de referencia que tenemos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la revelación que hemos recibido, a pesar de que, bueno, durante muchos años tuvimos enseñanzas a lo mejor que no eran las más correctas y que a través de estos 30 años hemos ido pues cambiando nuestra manera de pensar con respecto a todas estas cosas, ¿no, Robert? Es decir, el momento histórico que el Señor nos permitió vivir es literalmente extraordinario, porque si vemos lo que dice el apóstol Pedro, dice los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros. Y esto de para vosotros es el momento histórico de los apóstoles para la posteridad, no para atrás, sino para dónde, para adelante. Dice, para vosotros. Dice, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación. Fíjate ya las palabras que está utilizando el apóstol de manera extraordinaria, indagando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía, dice, los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Y dice, a ellos fue revelado no para sí mismos, sino para quién, para vosotros nuevamente. Entonces, creo que un elemento de gratitud es el momento histórico que tenemos para poder entender estas cosas de las que hemos venido hablando durante casi 6 años o 5 años y medio, Robert, porque hemos hablado de aquellos misterios que han sido solamente reservados para la iglesia, ¿no? Es decir, el misterio oculto en las edades y en los tiempos que ahora ha sido dada a los santos, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y estas cosas que son exclusivamente para la iglesia son las que te comentaba, que fue de manera extraordinariamente revelado también en el año 1500 por Lutero. Y aunque bueno, hay Roberto tiene una tesis importante con respecto a que no solamente la justificación fue el elemento importante en la reforma, sino la actividad del Espíritu Santo, ¿verdad, mi Robert? Sí, 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 sí. Digamos, el Espíritu Santo ha Entonces, estado trabajando, ¿verdad? sí, y bueno, entonces estos hechos importantes, históricos, que no podemos dudar en absoluto que es el Señor Jesús el que mueve los hilos de la historia para que esto sea revelado y que hace 500 años fue de alguna manera expuesto, tan expuesto fue que hubo una contrarreforma por parte de los católicos en contra de esta doctrina de la justificación por la fe, a tal grado que, bueno, pues años posteriores a la reforma, estos hacen un concilio, y un concilio pues es una convocatoria de un montón de personas, entre ellos puros católicos, que lo hacen en contra de la reforma y que dicen una cantidad de tonterías y de blasfemias importantes, ¿no? Como dice, aquellos que digan que por la sola gracia y por la sola fe obtenemos salvación, pues sean malditos. Cosas así se dicen en el Concilio de Trento. Sin embargo, nosotros vemos que la gran esperanza
la gran certeza de seguridad, la gran firmeza en el llamamiento de Dios, la gran gracia de la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia y para los santos, son las que sostienen a la iglesia junto con todos estos actividades de Dios, como es el don del Espíritu Santo y la creación del hombre nuevo y un montón de cosas que tenemos a través de esta revelación que ha sido tan importante para nosotros. Entonces, si gustas, le entramos a Hebreos, mi Robert, ¿o cómo ves? Sí, me parece bien. Sí. Entonces, vamos a Hebreos, queridos hermanos, déjenme me ubico. Vamos al O sea, libro de Hebreos. aclarando nada más, Armando, que lo que dijiste hace un momento, creo que lo que vamos a hacer, si bien entendí, es que se van a analizar los 3 pasajes de Sí, Romanos, ¿qué es? Romanos 1:17, 5:17, Gálatas 3:11, 1:17. sí, perdón, 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38, ¿verdad? Y que vamos a empezar por Hebreos, Sí, parece ser que así va. podemos empezar por Hebreos o por el que tú quieras. No, está bien. Principalmente me gustaría que les comentaras a los hermanos la reflexión que hacíamos hace 8 días, tú y yo, después del programa, ¿sí me explico? Con respecto a el por qué se utilizan las citas como están expresadas en el Nuevo Testamento por el marco contextual o el contexto de la enseñanza que se está dando, ¿sí? Referente y cómo de manera particular Pablo y el autor de Hebreos van haciendo ahí referencia a esto, ¿no? El autor de Hebreos, muchos dicen que es Pablo, yo no creo que sea Pablo, No, de ninguna no manera. tiene, no tiene los matices de Pablo, este, si me permiten una opinión Las personal, yo palabras creo que que dice Pablo. no, y no la firma, ¿no? No está firmada como todas las demás de Pablo, y yo creo que Hebreos, desde mi perspectiva personal, es un varón elocuente, poderoso en las escrituras, que se llama Apolos, que lo tenemos por ahí del capítulo 19 de Hechos, ¿verdad, hermano? Yo también pienso lo mismo. Igual que Lutero, porque esta idea es de Lutero en realidad. Uh-huh. Entonces, así lo refiere. Entonces, empezamos con Hebreos 10, bueno, que es extraordinaria. Hebreos, nos podríamos quedar ahí días en Hebreos 10, porque toca un montón de puntos importantes. Quizás el primer punto importante lo tenemos en Hebreos 10:1, ¿sí? Hablando acerca de lo que venimos presentando, y dice 10:1, me voy a permitir leerlo porque es extraordinario, y leemos el texto y quizás después nos vayamos un poquito para atrás. Hoy le vamos picoteando, ¿no? Dice, porque la ley mosaica, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Esta ley nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los que adoran una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado. Sin embargo, en ellos se hace memoria de los pecados de cada año. Y dice el 4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. Y bueno, el 10:1, que pues propiamente tiene que ver con lo que también Habacuc dice, no era yo creo que en el momento era muy difícil ver esa imagen que posteriormente, se hace la imagen misma de las cosas, ¿no, mi querido Robert? Y que ya para el final de la carta, para el final del capítulo, perdón,
El autor de Hebreos dice, pero mi justo vivirá por fe, y si retrocede mi alma, no se agradará en él, haciendo una referencia propiamente al texto de Habacuc 2:4. ¿Qué opinas, mi querido Robert? Bueno, aquí hay que tomar en consideración el gran defecto de la ley. El gran defecto de la ley, como lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 8, el gran defecto de la ley es que la ley exige, ve la salvación como algo del futuro. Es decir, tú realizas las obras, ajá, ofreces los sacrificios, que se te perdone el pasado. Por eso de hacer memoria, de acordarte de Ujú. los pecados que cometiste, pero vuelves a incidir el próximo año y el próximo año vuelves a ofrecer y ahí te la llevas, de tal forma que pues nunca la alcanzas, porque siempre es algo del futuro. A diferencia de la gracia, que es exactamente al revés. Primero eres justificado, primero eres salvado y luego ya llevas una vida salvado. Una vida dinámica en fe. Es una vida salvado, ya salvado. Ya en las manos de Dios y caminando con Él todo el tiempo. Entonces, no tenemos este problema que pues las obras provocan, porque las obras siempre, su incumplimiento, maldito el que no cumpla todas estas cosas, ¿no? Que no haga todas estas Sí. cosas, imagínate nada más en qué situación estás en obras. O maldito el que al menos falla en una, Robert, ¿eh? No, con uno es suficiente. Con uno es suficiente. En el momento en que te mueras, siempre te mueres en pecado, en términos de que la salvación es algo del futuro. Cada año pides, digámoslo así, por decirlo en palabras simples, ofrenda para que se te perdonen los pecados del pasado, pero nunca los del futuro. Ese es el gran problema de la ley, porque la ley no se diseñó para eso, pero se usó para esto. Y la gracia no. La gracia es previa. Dios primero te salva, Dios primero te justifica y luego ahora sí te echa a andar en la vida cristiana, bajo supeditado, subordinado y dependiente, como lo dijimos la semana pasada, de esta fe que recibimos como don de Dios. Ya, no hay más. No tiene uno por qué estar preocupado de si mis pecados se van a ser perdonados. Ya fueron perdonados. Esa es la gran ventaja. Por eso aquí el autor de Hebreos dice, ¿dónde lo leíste tú? Dice, el 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los pecados del futuro no los puede quitar porque siempre lo intenta con los pecados del pasado. Y los pecados del pasado están subordinados a lo que Dios diga si los perdona con esa ofrenda o no. Vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que Dios perdona a los del pasado con la ofrenda, pero ¿y todos los del futuro? Siempre está esta angustia, que el día que se muera alguien siempre muere en esta angustia. Es horrible, ¿eh? Es horrible estar supeditado a una salvación por obras. Aún en la actualidad, los que creen esto, que se van a salvar por no pecar, salvarse por obras, debe ser horrible, angustioso, porque como dicen los católicos, Dios nos haga reconfesados, ¿no? ¿Y por qué tienen frasecitas como esta? Pues porque nunca saben si sus pecados están perdonados y se acaban de cometer un pecado y murieron y no se confesaron, que para ellos esa es su forma de salvación. Irle a pedir al sacerdote perdón por los pecados que se los perdona supuestamente en el nombre de Cristo. Pero en cuanto sale, comete un pecado y se muere, de todo se fue al infierno. Desde su perspectiva. Estoy hablando de la perspectiva de ellos, no de la nuestra.
Entonces, imagínate una salvación por obras o católica como la de los católicos, es angustiosa y horrible porque nunca tienen esta seguridad que tenemos los cristianos evangélicos de que el Señor ya me Claro. perdonó los pecados futuros, y ya lo hemos dicho varias veces. El que voy a cometer mañana, porque lo voy a cometer. Porque, ¿qué dice Juan Armando en la epístola? Quien diga que no ha cometido pecado, Dice, tu pecado, ¿qué ¿sí? texto es? Recuérdame. Dice en Juan, primera de Juan, debe de ser el 2. Yo no me acuerdo ahorita pronto cuál fue. Ahorita te digo. Tú que eres ducho en todas esas cosas de búsquedas. Yo soy lento y mi máquina A más. veces ya te estoy, y a veces ya estoy, cada vez me preocupa más mi memoria senil. Son textos que me sabía de volada, ¿te acuerdas? Sí. Dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos ¿Qué texto engañamos a es? nosotros mismos. Y primera de Juan 1:8. Ah, uno. Ujú. Sí, del 1:8 al 10, Robert. ¿Quieres que lo lea? Si me haces favor, porque yo no, todavía no lo hallo. Primera de Juan 1:8. Dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, mentimos. Si Aunque use confesamos, Juan un eufemismo, porque eso es un eufemismo, la verdad ujú, no está en nosotros, por no decir son mentirosos, para no decir son mentirosos, usa un ujú. eufemismo, dice, la verdad no está en nosotros, así muy elegante, ¿no? El eufemismo, pero en realidad está diciendo mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y nos engañamos. Siempre tenemos, Si siempre dijera, tenemos. ujú. Y dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este proceso de santificación, claro está. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es una prueba, fíjate. Y luego el 2:1, sí, el 2:1 empieza de manera extraordinaria diciendo, hijitos míos, está hablándole a los cristianos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, paracletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Vienen como pegaditos los textos del Sí, 1 y el 2, ¿verdad? sí, en el Juan 1:2, perdón, en el 2:2, dice, y él, hasta hablando del Señor, dice, es el pago, la propiciación, el pago por nuestros pecados. Ujú, La propiciación es el pago por nuestros pecados. Y está ujú. hablando en todo tiempo de la vida cristiana. No, no está hablando del pasado de Claro, nosotros, está hablando del día a día. Por eso si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, porque sí tenemos. Día a día tenemos. Cualquier cosita que nos parezca, pecamos. Y entonces, por eso este de 2:2 dice, y él es la propiciación, el pago justo, completo, acabado, terminado por nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir. Entonces, no hay angustia. ¿Cuál angustia? Vuelvo a repetir, esto no quiere decir no hay, deschonguémonos en el pecado. Nunca hemos predicado nosotros eso. No, no es el punto. No, nunca hemos dicho eso. Lo que estamos diciendo es que esta es la libertad cristiana de la que habló Lutero
allá en el Ujú. 1520. La seguridad de que el Señor Jesucristo es responsable de nosotros en todo momento, aunque sintamos que estamos en la lona de las cochinadas que podemos llegar a hacer, porque las hacemos. Y estamos a veces hasta arriba, casi besándole los pies al Señor, y a veces estamos hasta abajo, derrotados completamente. Y en los dos extremos y en el medio sigue estando el Señor. A mí me encantaba una foto que vi hace mucho, Armando, no sé si tú la recuerdas, de unas sandalias en la arena, ¿te acuerdas? De unos pasitos en la arena, Mm, que de repente van 4 pasitos y de repente hay dos, ¿no? Nada más hay dos, y que el cristiano le dice al Señor Jesús, oye, pues veo que siempre cuando voltea atrás y ve las pisadas, dice, veo que siempre anduviste a mi lado. Dice, pero ¿por qué ahí, donde solo hay unas pisadas, que es cuando yo estuve más angustiado, me dejaste solo? Le dice, me dejaste solo y nada más iba yo caminando solo, y el Señor, en esta narrativa ficticia, le dice, no, 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 yo te llevaba alzado. y te cargué. Exactamente, o sea, yo sé que es una narrativa ficticia, pero refleja muy bien, pues, este andar del cristiano, este estar bajo la fe de la que hablamos la vez pasada. Ya no lo vamos a repetir porque ya lo dijimos y creo que quedó bastante claro. Y si no, pues hay que ver el programa de la sesión pasada, oírlo por lo menos. Pero esta fe esto, es el motor impulsor de nuestra vida cristiana, y hacemos todo eso que tú dijiste, hermano, de reunirnos, de estar aquí en charlas bíblicas, de congregarnos con otros hermanos, de ir a visitarlos, de estas actividades que parecen nada, son esas que el Señor Jesucristo dice, pues cuando tuve sed, me diste de beber. Ujú. Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve enfermo me visitaste. A eso se refiere, a estas actividades que quizás parezcan nada para nosotros, pero para el Señor valen oro porque las hacemos bajo esta fe que Él nos da. Y esto es un andar muy diferente. Yo siempre les pongo este ejemplo. Imagínense que hay un pordiosero ahí pidiendo una moneda. Y se acerca un gentil, por no decir un no cristiano, y le da una moneda de 10 pesos al pordiosero. ¿Saben que a los ojos de Dios es un trapo de inmundicia eso? En cambio se acerca un cristiano y le da 10 pesos igualito. No, ahí la situación es otra. Ahí es una obra que está haciendo Dios a través de nosotros. Vean la gran diferencia de un mismo acto, porque la hace alguien que no ha creído en Cristo y la hace alguien que ha creído en Cristo. Y Dios ve la misma obra desde diferente óptica. Y lo dicen Isaías muy claro y lo repiten aquí los apóstoles. Son trapos de inmundicia. Y el Señor Jesucristo también nos dice, vuestras justicias son trapos de inmundicia. Eso, vean. Y es la misma acción. Pero Dios ve a Es uno que, de sus hijos haciéndolo, es como si él viera a Cristo mismo haciéndolo. En cambio, ve a otro haciéndolo y lo aborrece por hacer eso. Qué cosa, ¿verdad? Así es. no, la respuesta es muy sencilla, mi Robert. Al de los 10 pesos, que es un no creyente al principio, es un no justo, es un injusto delante de Dios, por lo tanto caído, Bajo ira, separado, enemigo, bajo ira, en la tiniebla, ¿sí me explico? muerto, Pero al segundo que da los muerto, al segundo que ve que da los 10 pesos, lo ve justificado, vivo, lo ve lo justo, ve vivo, vivo, lo ve como hijo, sí, su hijo le dándole 10 pesos a sí, alguien, ¿te fijas? Es que la perspectiva cambia y en términos de obra, cualquiera ajeno a un tercero por allá viendo la acción de ambos, diría, pues fue lo mismo, sí, porque tú estás meramente viendo una acción terrenal, ¿no? Fue lo mismo, cada quien le dio 10 pesos, claro,
pero desde la perspectiva vertical, desde arriba, desde el cielo, Dios viendo las acciones, son muy diferentes. Una es negra y la otra es blanca. Muy bien. Bueno, nos quedamos a la mitad, Robert, de Hebreos. No, pues todavía no empezamos, ¿o sí? Y creo yo que en el contexto de Hebreos, no, no hemos empezado. O Nos sea, quedamos a apenas la lo mitad por leíste, eso, todavía porque te ni decía que decimos lo que en el significa, contexto ¿no? del capítulo, no, pero a lo que me refiero es que en el contexto de Hebreos, hermano, en el contexto de Hebreos, lo que dice en el versículo 1 es extraordinario porque dice, porque la ley, teniendo una mera sombra, o sea, no, y ni siquiera dice una sombra muy clara, no, 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 dice una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es decir, era muy distinto que Habacuc dijera, el justo por mi fe vivirá, que posteriormente viéramos lo que implicaba el sacrificio de Cristo, el hecho de habernos, el hecho como lo dijiste claramente, Él fue la propiciación por nuestros pecados, que lo leímos ahorita, y que esa sombra no tiene ningún poder para poder perfeccionar a los que se acercan por estos sacrificios que se ofrecían año con año. Esto es quitado. Y dice el versículo 9, entonces ha dicho, he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Es decir, quita todo el sacrificio o todo el esquema sacrificial de la ley, donde cada año se tienen que estar haciendo memoria de los pecados. Cada año se tienen que estar haciendo sacrificios, donde la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes sacrificios, ofrendas y holocaustos y expiaciones, no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Y dice, en esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, bueno, que en el contexto de la carta dice, anteriormente era así, al día de hoy tenemos un esquema totalmente distinto. Es Cristo más nada. Amén. ¿Estás de acuerdo, Robert? Sí. Quizás Y comentaría. y a partir de... No, adelante, Sí, adelante, hermano. no, el punto es que a partir de este punto, de más o menos del 10, 9, 10, 10, empiezan a haber una serie de bendiciones extraordinarias expuestas por el autor de Hebreos, ¿sí? De manera, increíble, es decir, manifiestan este gran milagro que yo les he venido sistemáticamente diciendo de pasar de muerte a vida. Y dice el 14, que es un texto que hemos citado muchas veces, ¿no? Dice, porque con una sola ofrenda ha hechos perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Es decir, una sola ofrenda es necesaria para que este proceso de santificación sea para siempre. Es decir, no hay retroceso en este punto, no hay un vuelta atrás. Es decir, es un proceso continuo que el Señor ha hecho a través de su obra perfecta. ¿Qué más, mi Robert? No, yo nada más quería decirle a los hermanos que la palabra imagen, por lo menos en el Génesis, y aquí también, aquí en Hebreos 10, significa esencia.
significa esencia. Cuando, por ejemplo, en el Génesis dice que hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, se refiere a en esencia como él, es decir, pues con el razonamiento de Dios, con las habilidades de Dios, en esencia. Quizás no todos los atributos divinos, pero en esencia como Dios y parecido a él. Imagen y semejanza son dos términos. Entonces, cuando aquí usa la palabra imagen, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, está hablando, no tiene nada de esencia, eso es la mera sombra, una obstaculización de la luz en realidad. Dice, no la esencia misma de las cosas, ven nada más a dónde nos mandan. De la sombra, la ley es mera sombra, nada. Y en cambio, pues la obra de Cristo, la gracia, es la esencia misma de las cosas. Sí debe de caer ese énfasis y deben de tomar ese énfasis para que vean lo diametralmente diferente que es el asunto de la ley versus la gracia. Son, ¿cómo se dice? Irreconciliables, antagónicos, están opuestos uno al otro. Totalmente Están opuestos, totalmente opuestos uno opuestos. al otro, no opuestos, contrarios para ser más preciso, uno al otro. Y por eso dice más abajo, haciendo esta doble diferencia, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, hablando del Padre, más me preparaste un cuerpo para el sacrificio que iba a hacer Cristo, dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, todo eso de los machos cabríos y todo eso que dice la sangre de los toros, no le agradaron a Dios. Entonces dije, dice el Señor, he aquí vengo, oh Dios, está hablándole al Padre, para hacer tu voluntad. El sacrificio perfecto de cual nos va a hablar más abajito, donde tú ya estabas avanzando. Diciendo primero, ¿dónde está? Y diciéndolo, aquí vengo Dios para hacer esto último. Eso que tú ya estabas empezando a comentar del 9 es precisamente un sacrificio único, el que va a ofrecer el Señor Jesucristo. Ese sí va a ser agradable a Dios, completo, pago completo, agradable, santo. Todo lo demás inútil, ¿eh? Todo lo demás inútil. Nunca le agradó a Dios, ahí está, dice, nunca le agradó a Dios eso. Lo toleró pues el tiempo del periodo del Antiguo Testamento, pero con la intención de que los creyentes realmente depositaran su fe en él, en Dios, no en las vacas y en los toros y en los machos, no, sino como una cuestión de prefiguración, lo cual pues muchos no entendieron y pensaban que hacer el matadero era lo correcto, ¿no? Pero no es el caso. Por eso que tú estabas diciendo, muy bien ahí en el 10:9, pues creo que va bien, va avanzando bien este asunto, ¿no? Sí, y bueno, el hecho de todo este contexto que viene diciendo que con un solo sacrificio, ¿sí me explico? Con un solo sacrificio, o con una sola ofrenda, o como dice, pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y sigue diciendo, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre. Entonces le da el justo sentido a la frase, a la cita de Habacuc, mi Robert, porque sin este contexto que viene expresando el autor de los Hebreos, nuevamente se queda ese texto de Habacuc en su momento histórico como una mera sombra de lo que había de venir. Claro. Ya Cristo presente en la narración, ya Cristo estando en el escenario de la historia, ya Cristo habiendo hecho el sacrificio, entonces ahora sí, el texto adquiere un sentido de dimensiones de gracia. No, Entonces el autor de Hebreos, y, extraordinariamente,
presenta un contexto de las cosas, cómo eran y cómo son. Y Sí, no, ¿y Robert. cómo lo aterriza en el 14, Armando? O sea, por eso hemos Sí, insistido en que los pecados que Cristo pagó en la cruz son pasados, presentes y futuros. Lo hemos dicho muchas veces. José Antonio ha sido muy enfático en eso, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. No, 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 para el pasado no. Para los de hoy no. Ni para tan solo siempre. para los de mañana. No, no, no. ¿Qué dice? Para siempre. O sea, para siempre. ¿A quiénes? Pues a los santificados, a los que están siendo santificados, es decir, los que fueron declarados justos y que están siendo santificados continuamente, que ya vimos en Juan que siguen pecando y siguen haciendo cosas mal, pues claro que sí, pero aquí está. La perfección es una cosa de ofrenda que hizo el Señor, no una cosa que nosotros tenemos que hacer cotidianamente. Nuestro trabajo es la santificación junto con el Espíritu Santo, pero no cambia en nada nuestro estatus. No, y lo contrasta con el 1 luego, o sea, el 14 se constata con el 1, dice, porque la ley, y utiliza una palabra muy fuerte, ¿no? Esa palabra es nunca. Dice, porque la ley nunca puede perfeccionar a los que se Exactamente. acercan por medio de los mismos sacrificios, y lo contrasta directamente con el 14, que es lo que estábamos señalando, donde dice, porque con una sola obra o con un solo sacrificio del 14 o con una sola ofrenda, ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Y la santificación como un proceso posterior a la justificación y a la salvación. Entonces, Te digo, por eso está padre el asunto y es angustioso el otro caso, ¿no? Es angustioso el caso de que tú vas claro, pagando por los pecados pasados con ofrendas, tú vas pagando, o con confesiones, si quieres, hoy en día, como lo hacen los católicos, ¿no? Con confesiones vas pagando tus pecados, te pueden rezar a llaves Marías o no sé qué cosas, y ya, pero te borraron los del pasado, suponiendo que eso fuera posible. Pero y los que vas a cometer al día siguiente, y si te mueres, siempre mueres en esa angustia, igual como estaba antes con la ley, igualito, no ha cambiado en absoluto nada para ellos. Por eso, obviamente, se oponen a la justificación por la fe. Claro, claro, porque destruye su sistema falso que tienen de salvación, muy al estilo judío, aunque trastocada para darle un nuevo tinte, pero en realidad sigue siendo lo mismo. En cambio, nosotros no. En nuestro caso no es así. Nosotros somos declarados sí, justos desde el principio y vivimos una vida justificados bajo esta fe y bajo la sombra y la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana que nos está santificando, porque con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los que están siendo santificados. Y están siendo santificados es día con día. que es un pasivo interesante, Es un precioso. pasivo, sí, me encanta a mí, me Es un encanta a verbo mí. pasivo. Yo a mí Sí. me gustaría que lo vieras en griego y que nos lo explicaras. Si no es para hoy, porque veo que el tiempo avanzó muy rápido, pues para la próxima empezar a partir de ahí. Bueno, en términos generales, hemos visto que cuando el autor de Hebreos cita el texto de Habacuc, lo cita en este contexto donde Cristo ya está presente y donde la mera sombra se convirtió en la realidad, ya en el platillo real. Entonces, ahora sí, el lector puede comprender perfectamente esta cita que valida propiamente lo que el profeta declaró, como lo leímos en Pedro, esta gracia que fue, dice, que fue, entiendo así que dice Pedro, esta gracia que fue repensada, como que fue muy bien asimilada para vosotros, dice, que propiamente es la iglesia. Entonces, mi querido Robert, ¿qué hacemos? Pues no Ya sé, se nos llegó no, la hora. no avanzamos nada.
Yo pensé que íbamos a llegar por lo menos al 38, pero no. Para después seguirnos con el 11, pero no. Pues bueno, nos quedamos en el 14, ¿te parece? Sí, sí, sí. Es que una hora es, ya bueno, es poco tiempo, ¿verdad? Pero Nos adelante, quedamos adelante. en el 14. No, pues está bien. No sé si quieres concluir con algo, mi querido No, hermano. no, no. Nada más recordarles a los hermanos que pues este 10-14, así como tú lo dijiste, este 10-14 contrastado con el 10-1, pero este 10-14, todos los cristianos deberíamos de encarnarlo, por decirlo fácil, encarnarlo y hacerlo propio y entender cómo es que funciona la justificación, que da entrada para la santificación. Y no al revés, ¿eh? No al revés. La justificación por la fe es primero. Dios nos justifica, nos da su fe y órale, a andar una vida cristiana. Y la santificación va a ser el proceso continuo, la actividad continua del Espíritu Santo en nosotros. Véanlo así, este es asunto de seguridad, no la de obras. La de obras es una cosa muy complicada que ya la hemos explicado, ya la hemos dicho brevemente, y ahí muy claro dice que bajo ese sistema no se puede. Dios ni siquiera se agrada de eso. Es todo, hermano. Sí, yo nada más hacer un paréntesis de algunos hechos que durante la actividad cristiana nos enteramos. Y es que hay evangélicos, hermanos, hay congregaciones evangélicas que hacen, por decir, dos tipos de ofrendas. Una ofrenda para las actividades propias de la congregación, pero hacen una ofrenda especial también para enviársela no sé a quién, para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ese Ah, templo de Jerusalén sí, que el Señor destruyó y en el año 70 como el último reducto del judaísmo, y que al día de hoy hay gente que ofrenda para la reconstrucción del templo, indicando que son de las últimas señales que hay para la venida del Señor. Y yo entiendo que, pues, si van a reconstruir el templo, pues entonces habrá quienes sigan matando palomitas y machos cabríos y toros, donde el autor de Hebreos es extremadamente claro. Es decir, las comunidades y las congregaciones cristianas no pueden estar pensando y creer en estas cosas que son como un retroceso en el sentido de lo que venimos hablando. Ya no se necesitan más sacrificios. Es decir, yo digo, si el templo se reconstruye, ¿qué va a volver? ¿El sistema sacrificial del Antiguo Testamento? Entonces ahora vas a llevar tus palomitas y tus machos cabríos y eso es extremadamente blasfemo. estoy ¿Por de qué es acuerdo. blasfemo? Muy sencillo. Es blasfemo, ¿por qué? Porque ya se hizo el único sacrificio perfecto y para siempre, y donde el versículo que acabamos de leer, que es muy importante, creo yo, que es un texto que debemos de manejar con mucha claridad, dice, entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero, es decir, quita todo el sistema sacrificial, quita todo lo de la ley para establecer lo segundo, y lo segundo es Cristo. Entonces, este hecho importante, se los comento, hermanos, para que ustedes tengan claridad con respecto a este asunto, porque todo esto este contexto que marca el autor de Hebreos es para concluir con un hecho importante. Mi justo vivirá por fe. Una vez ya entrando en la historia y en el escenario, el Señor Jesucristo, irrumpiendo, como les hemos dicho en otras veces, en la historia, para hacer este sacrificio perfecto que nos perfecciona para siempre a todos aquellos que nos ha sido dada esta gracia, que ustedes tan atinadamente lo dicen en gracia y justificados, es extraordinario.
Entonces, mis queridos hermanos, Yo he damos por llegado a pensar, concluida la... Armando, yo he llegado a Sí, pensar que la carta a los hebreos se debería de haber llamado antihebreos, sí, ¿verdad? porque En contra de... en primer lugar, acuérdate que dice que el Antiguo Testamento ya no sirve para nada, que está derogado ahí en el 8, ¿te acuerdas? Y luego Sí, dice que todo el asunto de los sacrificios tampoco sirve para nada. Y otras cosas sí, que se la pasa diciendo del Antiguo Testamento que no sirven para nada. Y le pusieron hebreos, cuando yo pienso que debieron haberle puesto antihebreos. Pero como siempre, disculpen, hermano, ya saben cómo es mi cabeza. pues sí, en contra de los hebreos, ¿verdad? En contra de todas las actividades que realizaban y realizan. Sí. Pues muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, damos por concluida la charla bíblica de este 17 de mayo del 2023 desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en México, el centro del país de México. Hermanos, los saludamos, su querido hermano Roberto Islas Montes y un servidor Armando González, no sin antes leer los comentarios y las preguntas que nos hacen nuestros hermanos y los saludos. Entonces le doy lectura a nuestra hermana Emma Castillo, la saludamos. Dice, buenas noches, amados hermanos, en gracia y justificada. Amén. Y muy contenta de estar presente en compañía de ustedes y de mis hermanos. Infinitas gracias, dice la hermana. Nuestro hermano Blondel dice, en gracia y justificado, aleluya. Su hermano Raúl Blondel desde Caracas, Venezuela. Un saludo, querido hermano. Un saludazo. Nuestro hermano Javi, ya somos bien igualados, ¿verdad, Robert? Sí, Buenas noches, saludos de Tipec, Morelos, en sintonía. Buenas noches, querido hermano Javi. Dicen gracia y justificado, Dios les bendiga, muchas gracias. Y dice, buenas noches, amado jefe, Dios lo bendiga. ya hablan. Dice nuestra hermana Lidia García, amados en gracia y justificada, saludos desde Caracas. Lidia García. Dice nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón, nuestro querido hermano Paco Rompecostillas. Dice, para los maestros un abrazo y también la inquietud de la semana que no leyeron era la que tenía que ver con mis interpretaciones equivocadas de algunos escritores cristianos sobre Romanos capítulo 6, donde habla del cuerpo del pecado, del cuerpo del pecado. Muchísimas gracias y saludos. Yo creo que le vamos dando un poquito más adelante, querido hermano Paco, porque todavía nos falta, a mi juicio, el versículo fundamental de la justicia que está antes de su capítulo que cita, hermano. Dice nuestra hermana Marta García, buenas noches, en gracia justificada desde Maracay, y Maracay es en Venezuela. Es correcto. Desde Venezuela nos mandan saludos y bendiciones. Muchas gracias, hermana. Paco Jiménez, la elaboración de alguna lámina aclarando de mi inquietud, gracias, en gracia y justificado. Tenemos Disculpa, un poco de trabajo, hermano. Tenemos un poco de trabajo de compromisos que hemos hecho con ustedes y que no hemos terminado. Entonces, si nos dan un poquito de oportunidad, que ahí vamos en muchas actividades que tenemos que hacer y que nos hemos propuesto, pero tenemos pendiente todas las parábolas que quedamos mandarles y es un buen, hermanos. Entonces, ahí vamos poco a poquito, queridos hermanos. Dice nuestra hermana, bueno, esto es nuestro hermano Paco Jiménez, sí, perfecto. Dice nuestra querida hermana María Beatriz Escampini, buenas noches, hermanos, amados por estas enseñanzas que tanto nos edifican en gracia y justificada. Mi hermana se encuentra retransmitiendo desde Pinamar, Argentina. Un saludísimo, hermana, un saludísimo. Que Dios siga bendiciendo su actividad, hermana, que es de mucho apoyo y ayuda
a estas charlas que tenemos. También nuestro hermano Jesús Lozada dice agradecimiento a los hermanos que están retransmitiendo. Dice que está retransmitiendo la hermana Emma Castillo, Raúl Blondel para 3 grupos. Gracias, hermanos. Dice Paco Jiménez Bruzón, hágale llegar, hermano, un saludo al hermano José Antonio Septién. Con gusto, hermano, con gusto le hacemos llegar un saludo. Quiero decirle que hoy por ahí de las 12 del día hablé con él. Está muy al pendiente de lo que, del programa y de todo. El hermano se encuentra descansando. Nuestra hermana Emma Castillo, Hebreos 11:3 y Hebreos 11:39 y 40, creo que menciona también a los piadosos del antiguo pacto, no siendo ellos los receptores del misterio oculto para la iglesia. ¿Le damos lectura, Robert? Sí, la respuesta es sí. Así como lo está diciendo, sí. Ellos no eran los receptores íbamos a ser nosotros, como lo leyó Armando en la epístola primera de Pedro. Sí, por lo pronto la respuesta es sí, ¿eh? Ya cuando hablemos de Hebreos 11, pues lo ampliaremos, hermana. Dice nuestro hermano Alexander Porras Cascante, saludos mis hermanos desde Costa Rica, qué placer escucharles, les cuento que estoy rebobinando los programas de la Septuaginta, programas que se dieron en Teteleste, y el conocimiento que ahora tengo es inmenso, y esto solo por la gracia de Dios. Ay, hermano, qué bueno que está haciendo eso. Déjele comento una cosa a nuestro querido hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina. Ya hizo un trabajo donde limpió y le quitó toda la posible ruido o quizás basura de ruido a los programas a los 10 programas de la Septuaginta, que ciertamente lo hicimos para Radio Teteleste, pero que al día de hoy los tenemos en la página que les dimos hace algún tiempo, donde ya los programas están ahí los 10 limpios, totalmente limpios de ruido, solamente el puro contenido para que los oigan directamente de ahí, queridos hermanos. Sí, un Este es un trabajo excelente trabajo. de nuestro hermano Roberto Magaldi, ¿eh? Ya no tiene Él, nada, sí, están limpiecitos, limpiecitos. él sigue trabajando en eso, es un trabajo pues titánico porque está revisando, hay más de 200 programas, hermanos. Hay más de 200 programas y el hermano está trabajando en quitarles el ruido, en quitarles nuestras risas y nuestros chistes, hermanos. Y solamente está dejando puro contenido. Entonces, qué bueno que lo siguen trabajando en eso. Están en la página, hermanos. Dice Alejandro Porras Cascante, qué terrible era la vida en el pasado bajo ese antiguo régimen de la ley, el que cumplía toda la ley, pero quebrantaba tan solo un mandamiento, se hacía culpable de toda la ley y se hacía maldito. Esa es una realidad. Dice la hermana María Beatriz Scampini, según Hebreos 10:4, siempre me pregunté cómo hacían los que no tenían dinero para comprar animales. Pues Pichones, yo creo que comprar pichones, exacto, y palomas, los de menor valor. El asunto era la sangre. de hecho, por Cristo se ofrecieron palominos. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Cuando lo llevaron a presentar Sí, el templo, lo que indicaba que pues eran pobres sus papás. Y al presentarlo al templo, ofrecieron palominos. Pichones, pues. sí. Dice nuestro hermano Porras Cascante, el programa de la semana pasada lo vi 3 veces, hermanos. Ay, hermano, qué bueno, porque nosotros también los rebobinamos, así como dice usted, y también los vemos, hermano, para saber si hemos dicho las cosas con suficiente detalle y cuidado. Roberto principalmente tiene un trabajo, se los lleva en su carro, ¿verdad, jefe? Y los voy oyendo. Eh,
Yo no, yo soy más vago, hermanos. Yo tengo aquí mi casa y en mi casa los oigo. Dice Emma Castillo, se les aceptaban animalitos de menor valor que el de un cordero, como 2 tórtolas o 2 palominos. Justamente es lo que estábamos diciendo. Dice aquí nuestro hermano Jesús Lozada, retransmitiendo a nuestro hermano Alexandro Porras desde Costa Rica para el grupo Verdades del Cristianismo. Muchas Gracias. gracias, hermano, y un fuerte saludo y que sigan teniendo esa voluntad de retransmitir. También está retransmitiendo nuestra hermana Lucelena Muñoz Jiménez. Nuestra hermana Lucelena es de Colombia. Nuestra hermana Lucelena dice que es muy poco tiempo. Y luego dice María Beatriz Escampini, sí, real, poco tiempo. Ay, hermanos, vamos a ver cómo le hacemos. Dice Lucelena Muñoz, un saludo Porque desde Cali, dijimos que era Colombia. poco Gracias. tiempo, ¿verdad? Sí. Y dice nuestra hermana Beatriz, dice, pero el que no tenía ni para palominos, se iba con los pecados y la culpa, hijo, qué desgracia. No, no, no. Los familiares ahí entraban a apoyar o incluso los amigos, conocidos incluso, porque sí, hay que reconocer en el judaísmo, sí había este asunto de solidaridad a la hora de ofrendar estos sacrificios. Y hay que reconocerlo también. Había sus cosas ahí bondadosas, no, no todo era negativo. Bueno, pues muy bien, mis queridos hermanos, son bienvenidas todos sus saludos y sus muestras de afecto. Oren por nosotros, queridos hermanos, para que podamos seguir teniendo esta actividad semanal con todos ustedes y y poder seguir charlando entre ustedes y nosotros esto que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que lo hacemos con un infinito gusto y una total disposición, hermanos, a poder compartir con ustedes esto. Ya pronto estará nuestro querido hermano José Antonio Septién, pero está muy al pendiente. Hoy hablé con él a mediodía y dijo que iba a hacer lo posible por estar con estos otros. Dice nuestra hermana Luz Elena Jiménez que en 8 días estará ausente, pero los programas ¿Por quedan qué? grabados, hermana. Así es No, no, que no, ¿por qué falta? ¿Cómo que falta? pues, algo se atraviesa a veces, Robert. No, ya sé. Muy bien, hermana, no se Ya, preocupe. órale, dice, no los podré acompañar, me encontraré en Europa ahora. Pues bueno, hermana, ya los podrá oír de manera diferida y que disfrute su viaje. Sí, la diferencia de horario es 7 horas. terrible para allá. 8 en algunos lugares. Pero bueno, que disfrute su viaje y que coma muy rico por Europa, hermana. Muy bien. Entonces, amén, dice. Entonces, queridos hermanos, damos por concluido el programa. Ya leímos todas los comentarios que nos hacen. Que tengan ustedes muy buena noche y que Dios los guarde y los bendiga mucho, queridos hermanos. Aquí estaremos, si Dios nos lo permite, la próxima semana, que ya es como 24 de mayo. Ahí vamos, Robert. Bendiciones a todos, hermanos. Chao, hermanos. Dios los bendiga. Y a los que van de viaje también oraremos por ellos. Dios los bendiga.